Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. El día de hoy voy a hablar de algo increíble, o sea, súper interesante. Creo que ya por fin armé el rompecabezas en mi mente, o sea, tenía tantas dudas acerca de la historia, tantas dudas que de pronto, no sé, me hizo clic, ¿no? Todo así, ¡fum! Y entonces ya tengo un panorama bastante claro. Vamos a platicar acerca de cómo detrás de la historia hay una guerra por el poder sobre lo invisible y cómo eso no termina en la Edad Media, no termina en la Antigüedad. Vamos a ver cómo se encuentra relacionado y perfectamente vinculado el conocimiento esotérico, los rituales, la magia, con las figuras de poder y cómo esto ha sido así a lo largo de la historia. Sé que esto suena a una teoría de conspiración, pero denme la oportunidad de explicarme. Yo soy historiadora y me apasiona la investigación sobre lo oculto, sobre el esoterismo, sobre las religiones. Me encanta, por ejemplo, Mircea Eliade, me encanta el Círculo Éranos. Me llama mucho la atención cómo la gente piensa que estos temas son teoría de conspiración, pero si tú entras, por ejemplo, al Palacio Nacional, en este caso de mi país, te encuentras con esta clase de símbolos. Este es el ojo de Dios, ¿no? Literalmente dentro del Palacio Nacional. De hecho, yo tuve la oportunidad de verlo con mis propios ojos. Sabemos, ¿no?, que la Revolución Francesa estuvo también muy vinculada con la masonería. No sé, se me ocurre pensar en el Renacimiento y cómo los Medici y otros banqueros estuvieron muy relacionados con algunas órdenes secretas, por ejemplo con los Fideli de Amore, ¿no? Que esto ya es un tema que no se ha investigado mucho, pero sí hay bastantes cosas que apuntan a esto, ¿no? También vamos a hablar de cómo las cruzadas también tuvieron importancia en esto, como los templarios también fueron personajes que llevaron bastante conocimiento esotérico a Europa y que gran parte del movimiento conocido como Renacimiento estuvo muy influido por esas corrientes esotéricas. Entonces, sí, estoy hablando con conocimiento de causa, esto no es una teoría de conspiración, puede ser una hipótesis que tendría que ser todavía más fortalecida en muchas áreas. De hecho, de esto se podría escribir un libro completo, pero es bastante interesante y creo que les va a gustar mucho. A mí me parece muy interesante la ingenuidad con la que se habla de una política laica, o de un mundo laico, de valores laicos, pero que estos valores se extienden para el pueblo, para la gente de a pie, para las academias y cosas así, mientras los poderosos continúan, ¿no?, con ciertos conocimientos esotéricos. Ya sabemos y tenemos conocimiento de la relación de la masonería y el poder en el siglo XIX. Hay mucha información al respecto de esto, pero también se podría hacer una labor periodística hablando de cómo diferentes poderes han recurrido a rituales, a magia para sostenerse, ¿no?, ahí justamente. Y también podríamos hablar, por ejemplo, de casos muy puntuales que fueron en su momento noticia, pero que después la atención fue desviada, ¿no?, de estos eventos. Lo que ocurrió con el búho del Bohemian Grove, el campamento secreto de los ricos, donde, bueno, se hizo la grabación de un gran búho al que estaban haciendo un ritual, ¿no?, que después dijeron que era algo más turístico, un poco como una fiesta, algo simbólico que querían hacer como para desprenderse de las preocupaciones, pero realmente es un ritual, ¿no? Todos están presentados de manera ritualística. El búho también, que estaba ahí presente, estaba siendo adorado como una especie de dios, y por mucho que se mencionó esto, que era simplemente una cuestión teatral, algo más como para, no tanto como para adorar a seres sobrenaturales, sino una cuestión más de entretenimiento, pues no sé, aún así queda bastante raro este tema. También tenemos otro caso que podría ser estudiado a profundidad, no alcanza el tiempo en este video, de la Orden 322, la Orden Calavera y Huesos, sería en español. Era una sociedad secreta fundada en 1832 en la Universidad de Yale, y que, bueno, muchas familias influyentes estuvieron inmiscuidas con esto. Tenía también una ritualística, unos tipos de símbolos también. Entonces, bueno, es bastante interesante este otro caso. Estoy muy emocionada porque ya pronto inician mis cursos en abril, y son cursos bastante profundos. Los doy yo como historiadora, que, bueno, ya les comenté que soy historiadora, pero lo digo porque son cursos distintos a otros cursos que se dan, ya que vemos fuentes primarias
Es decir, realmente vamos a lo que escribieron los propios alquimistas. Vemos textos de alquimistas como Paracelso, de magos como Giordano Bruno, entonces es bastante profundo, bastante interesante, y también recurrimos a fuentes secundarias, es decir, de investigadores de nuestra época o del siglo XX que profundizan bastante acerca de estos autores. Tengo cursos de magia y hermetismo, de alquimia, de tarot, y también estoy dando un mini curso de la Divina Comedia donde revelamos bastantes de sus misterios. Si quieres saber más acerca de mis cursos, escríbeme a este correo. Voy a dejar abajo también el link de un video que explica mucho mejor lo que estoy diciendo. Está en mi propio canal, es un video simplemente de YouTube donde explico un poco mejor acerca de mis cursos. El precio es baratísimo, es realmente muy barato para que toda la gente pueda tener acceso a este material, y realmente es una experiencia muy bonita. Entonces, ya saben, quieren información, escríbanme, quieren inscribirse, escríbanme, ¿no? Ahí les doy precios, les doy toda la información de los cursos, cuando inician, cuando terminan, los horarios y todo. Bueno, ahora vamos a platicar acerca de dos conceptos fundamentales para poder entender después lo que se vienen, que es el conocimiento esotérico y el conocimiento exotérico. Bueno, el conocimiento esotérico o el esoterismo, generalmente a la gente se le viene a la mente algo ritualístico, algo que tiene que ver con las supersticiones. El esoterismo generalmente llega, no sé, genera imágenes algo oscuras de velas, de cartas de tarot, de todas estas cosas, pero el conocimiento esotérico incluso hay dentro de la religión. Simplemente se refiere a un conocimiento oculto que no está a disposición de todo el mundo. Las religiones tenían dos tipos de conocimiento: el conocimiento esotérico, que era para unos cuantos iniciados, para unos cuantos teólogos conocedores de la religión, y el conocimiento exotérico, que era más bien la parte didáctica. Didáctica quiere decir que era lo que podía enseñarse a las demás personas, lo que era para el pueblo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, claro está que no todo el mundo tenía acceso al conocimiento filosófico, al conocimiento profundo de la espiritualidad. Se le daba, bueno, la parte más literal, la parte como más casi aniñada, ¿no?, de la religión, un poco para que conociera los símbolos sin tener que preguntarse mucho más, ¿no? O sea, era un conocimiento plano de la religión. Generalmente cuando se critica la religión, se critica este conocimiento exotérico, lo cual me da mucha risa, porque para hacer una crítica correcta de las religiones, que yo no soy religiosa, o sea, no es que esté defendiendo eso, pero para hacer una crítica correcta de las religiones, tú tienes que también tener el conocimiento filosófico y teológico de dicha religión, no únicamente el conocimiento exotérico. Entonces, bueno, el conocimiento exotérico era la religión simplificada y por lo tanto el conocimiento sagrado simplificado. Era para que todo el mundo lo entienda, para que incluso si eres muy ignorante puedas acceder a ello. Entonces, cuando nos referimos a conocimiento esotérico, nos referimos a un conocimiento mucho más estructurado, mucho más pensado, con bases, con cuestionamientos incluso, y con respuestas, es decir, un conocimiento con mucho más poder, ¿no?, que el conocimiento exotérico. Para el poder, el conocimiento esotérico, el conocimiento sobre el más allá, sobre la magia, tiene muchísimas ventajas, ya que, por ejemplo, todas estas órdenes iniciáticas te permiten a ti tener una estructura para actuar. He hablado y he platicado que el ser humano necesita una brújula, un hacia dónde ir, necesita algo que lo trascienda. De hecho, es antinatural el hedonismo, ¿no?, que se nos quiere mostrar como algo natural, así de el ser humano no busca nada más que satisfacer sus deseos. Esto es totalmente falso. De hecho, lleva una vida así y vas a ver que al poco tiempo te sientes vacío. Bueno, el ser humano busca justamente un sentido, algo que le dé un lugar en el mundo, y por supuesto que estar en una orden, que el conocimiento esotérico te da todas esas ventajas. En cuestión de política esto funciona muy bien porque da una cohesión de grupo, da una visión colectiva que va más allá y también permite que exista un contenido, una base a través de la cual cimentar todo lo demás. Si vamos rastreando, ¿no?, a los poderosos, incluso hacemos esa labor periodística de buscar, ¿no?, cómo se relacionan con diferentes religiones, con diferentes órdenes, con diferentes tradiciones espirituales, pues podemos ver cómo ese mundo invisible está bastante presente en la política. También están ventajas sobrenaturales que ya dependerá de la creencia de cada uno, pero en mi creencia particular yo he tenido experiencias sobrenaturales, entonces yo sé que existe el otro mundo y sé la enorme ventaja
ventaja que puede dar a los practicantes o a los que se acercan a él. Incluso es la opinión de muchos políticos que se han acercado justamente al esoterismo para afianzar su poder, para tener un mayor dominio. Se cree que la religión, que la superstición ha trazado a la humanidad, pero si realmente damos un vistazo a la historia, nos damos cuenta que la primera construcción que hizo el ser humano fue un templo, fue algo con fin sagrado. La primera vez que los cazadores recolectores se reunieron alrededor de un lugar y dijeron vamos a levantar algo, y que empezaron a esculpir y a hacer cosas que jamás se habían hecho antes porque eran cazadores recolectores, como les digo, fue cuando hicieron el templo Obleki Tepe y todavía otro templo más antiguo que se descubrió también por la zona. Estamos hablando del Neolítico, o sea, hace mucho tiempo. Entonces, realmente el primer paso hacia la civilización que se dio fue por causas religiosas. Y es curioso, ¿no? Pensar que la religión pudiera tener una función secundaria en la humanidad o algo así como accesoria, cuando la hemos visto a lo largo de la historia tan presente. Incluso la vemos en nuestro paso de cazadores recolectores a volvernos seres sedentarios y a seres constructores y a seres que transforman su entorno. Cuando pensamos en el mundo antiguo, pues nos es muy fácil darnos cuenta cómo ha estado siempre ligado el poder con lo religioso, ¿no? La religión y el poder siempre estuvieron vinculados. Todo tipo de conocimiento, todo tipo de sabiduría estaba relacionada con los dioses y con los seres invisibles. La mayoría de conocimientos y de tecnologías, los mismos sacerdotes decían que habían provenido de dioses antiguos, que habían provenido de seres sobrenaturales. Se hablaba de que los conocimientos en metalurgia, en construcción, en textiles, ¿no? En agricultura, todo esto había sido traído de seres sobrenaturales o habían sido facilitado de esa manera. Por lo tanto, los reyes, si querían tener acceso a la sabiduría, tenían que estar siempre contactados con los sacerdotes. Era sumamente importante. Entonces, el poder terrenal, por llamarlo así, y el poder de lo sagrado iban siempre ligados. Y nos es muy fácil hablar de esto. La única diferencia es que ahora en nuestro tiempo pensamos que eso ya terminó, que ya no existe ese contacto y que el poder es más bien algo laico, es algo que está más allá de cualquier creencia personal que se tenga. Esa es la idea que tenemos, pero realmente no es así. Este video es para los pacientes porque ya se viene lo bueno. Voy a hablarles acerca de mi hipótesis que el conocimiento esotérico, el conocimiento de la magia, de la espiritualidad, no solamente está ahí en asuntos de poder, ¿no? Sino que también fue un instrumento para que los poderosos de la actualidad llegaran al poder, es decir, la burguesía y los poderes económicos, los banqueros, que poco a poco se hicieron de todo el poder de Europa. Estos banqueros utilizaron el conocimiento esotérico que dejó de ser monopolio del Vaticano y que se extendió en el periodo del Renacimiento. Entonces, para explicar todo esto, voy a mencionar todo lo que se viene, ¿no? Para aquellas personas que quieran profundizar en esto, que es interesantísimo, que es una belleza. Entonces, bueno, los dejo con la parte siguiente del video. Bueno, sabemos que hubo una gran transformación en la transición de la Edad Media hacia la Edad Moderna. Hice la tesis sobre esta transición y sobre el cambio de mentalidad, y a raíz de eso me encontré con un libro de José Luis Romero que se llama La mentalidad burguesa, historia de la mentalidad burguesa, y nos habla de esta transformación, nos habla de que hubo un cambio de poderes. Es decir, en la Edad Media pues principalmente gobernaban los señores feudales y los sacerdotes, es decir, el poder religioso y el poder terrenal, que en este caso eran los señores feudales. Posteriormente, en el siglo XI, empezaron a florecer las ciudades en Europa, y con ello también empezó a subir el poder de los reyes. Los reyes tenían cierto poder hasta cierto punto porque el señor feudal decidía sobre su tierra, pero a raíz de las ciudades el rey empezó a tener mucho más poder, al igual que la burguesía, que eran comerciantes que empezaron a aparecer por ahí, igual banqueros. La parte de los banqueros es la que se me hace bastante oscura porque era prácticamente la usura, es decir, hacer crecer el dinero sin trabajar, ¿no? Únicamente con el tiempo. Tú haces un préstamo y haces que te regresen más dinero. Con todo ello y con todo este cambio económico, esta revolución económica, pues empezaron a aparecer como tal el dinero como lo conocemos.
El antecedente del dinero como lo conocemos eran las letras de cambio que se comenzaron a utilizar en Italia y que influyeron mucho y que transformaron la visión de la economía en Europa. ¿A qué quiero llegar con todo esto del cambio de poderes? Pues bueno, tenemos 4 poderes en este periodo, que sería el rey, el señor feudal, el poder eclesiástico y la burguesía que iba en ascenso. El poder eclesiástico le daba mucho poder a los reyes, que cada vez empezaban a tener más control sobre los territorios. Después la burguesía también empieza a tener mucho poder sobre el dinero, mucho control en la economía, y los señores feudales, la nobleza feudal, empieza a quedar un poco entre esos 2 poderes en ascenso y empieza a perder cada vez más privilegios. De hecho, Jacques Le Goff, que en el texto que me encanta, que es Lo cotidiano y lo maravilloso, habla de cómo estos señores feudales empezaron a valer de diferentes tradiciones y del folclore para legitimizar su presencia en Europa. Pero así como tenían que legitimizar su presencia los señores feudales, también tenían que hacerlo los burgueses y los banqueros, ¿no? Que eran personajes que empezaban a tener cada vez más poder en Europa, pero que no tenían un discurso que los legitimizara. Entonces es ahí cuando aparecen las órdenes esotéricas, el conocimiento esotérico, que empieza a servir para ellos como una especie de centro de riqueza espiritual, de centro de riqueza y de una forma una forma también de significarse como los nuevos poderes. Tenemos el ejemplo de los Medici, ¿no? De estos banqueros que les estoy comentando, en el resurgir del conocimiento oculto y esotérico, como por ejemplo tenemos la figura de Marsilio Ficino, favorecido por Cosimo de Medici, que tradujo y difundió el Corpus Hermeticum, una colección de textos que se le atribuían a Hermes Trismegisto y que tienen un montón de sabiduría oculta. También, por ejemplo, tenemos a Pico de la Mirandola, que también estuvo vinculado con los círculos de los Medici y se destacó por sintetizar diferentes corrientes filosóficas y esotéricas. Tuvo relación con el desarrollo de la cábala cristiana y con la cábala hermética. Entonces aquí es donde se viene mi hipótesis, es la hipótesis que yo voy a hacer, voy a desarrollarla y todo. Miren, tenemos el poder de los señores feudales, que en este caso se reduce, el poder de los monarcas, que empieza a crecer y a florecer, también gracias al Papa, que posteriormente daría como resultado a las monarquías absolutistas. Ya saben, estos reyes que se creen casi señalados por Dios y que tienen el derecho de gobernar sobre Europa. Pero vamos a ver, bajo todas estas nociones, ¿qué les queda, digamos, a los burgueses para legitimizar su poder, no desde un plano terrenal, sino de un plano invisible? Pues lo que les queda a ellos es su relación estrecha con las diferentes órdenes místicas, con el conocimiento esotérico, que va a ser prácticamente su bandera para ir tomando el poder de Europa. Es aquí cuando viene la importancia de la masonería. La masonería proviene principalmente de grupos y gremios de constructores que tenían el conocimiento oculto del Vaticano, de la Iglesia, ya que la Iglesia tenía ciertos preceptos, digamos, ciertas reglas ocultas para la construcción de los templos. Los templos y las catedrales se tienen que hacer según diferentes patrones, medidas, tienen que tener ciertos símbolos colocados correctamente, porque tienen que ser capaces de poder hospedar ángeles y poder hospedar a la divinidad. Todo esto se hace a través de un conocimiento esotérico. El gremio de constructores tenía acceso a este conocimiento esotérico, pero en realidad empezó un tanto a independizarse y a relacionarse también con los burgueses, ya no estar tan vinculados necesariamente con la Iglesia católica, sino a formar también sus propios círculos de poder. Expliquemos un poquito del misterio de los templarios. Los templarios fue una orden que iba a Oriente, que incluso se hospedó, donde se supone que había estado el templo de Salomón, tuvo la posibilidad de excavar y de recuperar algunos secretos, según cuentan las leyendas. Incluso se dice que los templarios tuvieron, digamos, cierta relación tanto con los Fideli de Amore como con los cátaros, que eran los gnósticos de Europa, y posteriormente también tuvieron relación con los masones. Según esto, no se sabe exactamente el origen de la masonería como tal, pero se habla en algunas partes de la relación entre los templarios y los masones. Podemos ver al fin y al cabo a los templarios
como personajes que en el contexto de las cruzadas, o sea, antecito de lo que estamos hablando del Renacimiento, pero no veía dónde mencionarlo y dije, bueno, aquí lo menciono, pero váyanse un poquito hacia atrás, vamos un poquito a la Edad Media, antes del Renacimiento y de todo esto. Ellos fueron los que trajeron ciertos misterios de Oriente a Occidente, porque fueron allá a Tierra Santa y volvieron a Occidente. Entonces trajeron misterios a Occidente y con ello hicieron que esos misterios se volvieran un tanto más democráticos, que ya no solo estuvieran para el Vaticano, sino estuvieran más extendidos por Europa. Y de ahí, del conocimiento esotérico, se agarran los burgueses, que justamente estamos platicando del ascenso de los banqueros, del ascenso de los comerciantes, del ascenso de los poderes económicos, se agarran de todo ese conocimiento esotérico para ya no depender espiritualmente de la iglesia y para poder tener su propia práctica espiritual, su propio discurso espiritual y sus propios métodos ritualísticos. Los burgueses tienen el conocimiento esotérico que sale y que se encuentra fuera del poder religioso, y también el que venía nutrido por todos los textos y los nuevos descubrimientos. Se hablaba de una especie de nueva era, por eso Renacimiento, que se iba a recuperar todo el conocimiento antiguo de Grecia y de Roma, pero también el conocimiento de Alejandría, la ciudad que resguardaba grandes conocimientos esotéricos y místicos sobre el espíritu humano, sobre los rituales y sobre la magia. Entonces realmente el Renacimiento fue abrir esa caja de Pandora de la magia, de todo aquel conocimiento del mundo invisible, y el conocimiento religioso del Vaticano, que antes era prácticamente el monopolio de la espiritualidad en Occidente, le da paso a un mundo mucho más amplio en el campo del esoterismo. Entonces aparecen muchas órdenes, aparecen mucha búsqueda acerca de estos conocimientos, no solamente de órdenes fundadas, no solamente de personajes relacionados del poder, sino también de viajeros, de alquimistas que traían todo ese conocimiento esotérico y lo ponían al servicio de diferentes tipos de poderosos. Pero claramente sí, los burgueses necesitaban justamente algo que los legitimizara, pues era algo que utilizaban mucho, ¿no? Estos conocimientos que se habían abierto, que habían resurgido y que estaban ahí a una disposición de más personas. Poner un paralelismo con lo que estamos viviendo, por ejemplo, podríamos hablar de cómo el Internet también nos abre cierto conocimiento. Por ejemplo, en otras épocas yo como historiadora no tendría acceso para compartirles estos conocimientos o para compartirles en este caso esta hipótesis. Entonces se abren ciertas fronteras. También eso ocurrió en Europa durante el Renacimiento. Antes todo el poder espiritual lo tenía la iglesia, y posteriormente cuando inicia, ¿no?, toda esta comunicación entre Oriente y Occidente, todos esos textos antiguos que resguardaban el conocimiento espiritual caen en otras manos de otro tipo de poderosos, en este caso de los burgueses, y los burgueses empiezan a consolidar su poder a través de diferentes conocimientos esotéricos, formando incluso o siendo parte de órdenes iniciáticas con objetivos muy concretos para ir afianzando también su poder en Europa e ir generando nuevas mentalidades, nuevas ideologías. La masonería se volvió bastante compatible con los ideales de la Revolución Francesa, con los ideales de la Ilustración, de la libertad, de la fraternidad, ya saben, este tipo de ideales. Entonces, la masonería, de hecho, fue una base ideológica de poder también para que la burguesía pudiera dar ese gran golpe, ¿no?, hacia la monarquía y hacia la religión. La masonería, que era cuna de los ideales ilustrados, libertad, igualdad y fraternidad, se convirtió en un caldo de cultivo para el pensamiento revolucionario que caracterizó a Francia en el siglo XVIII. Las logias masónicas ofrecían espacios de debate y redes de influencia en donde se difundían ideas que desafiaban el absolutismo y las estructuras feudales, sentando las bases que inspiraron estos principios utilizados en la retórica y el simbolismo para promover la soberanía disque popular, que en realidad sería para la burguesía, y la secularización del Estado, lo que facilitó la transición del antiguo régimen hacia la sociedad moderna y
supuestamente democrática, porque ya sabemos que también Platón lo menciona como las democracias terminan siendo plutocracias, oligarquías. Oligarquías quiere decir el gobierno de los más poderosos económicamente. Entonces, la transición de las monarquías absolutistas a la democracia en realidad no es algo que beneficiaba únicamente al pueblo, por decirlo de alguna manera, sino también beneficiaba mucho a la burguesía, que era ese nuevo poder que surgió en Europa y que buscaba consolidarse como aún más poderoso que la misma religión, incluso que los mismos reyes, ¿no? Al inicio, pues era una alianza con los reyes y con estos poderes porque no tenían suficiente poder para hacer una revolución, pero conforme se fueron consolidando y adquiriendo cada vez más poder, tuvieron la capacidad de financiar un movimiento como tal que impactara en la cultura y transformara toda la visión que tenemos en Occidente, toda la filosofía, el mundo de vida, la forma en la que comprendemos el mundo. Con la Revolución Francesa fue uno de esos grandes hitos, pues ya se empezó a buscar difundir la idea de una visión mucho más materialista del mundo, que al fin y al cabo yo lo veo como algo que despojaría a la gente común de todo el poder sobrenatural, a los que ellos sí tenían acceso al estar contactados con estas órdenes y al tener en sus manos a su disposición el conocimiento esotérico. Esto que les estoy comentando lo pueden ver por ustedes mismos, como les dije, en los palacios de gobierno, en la arquitectura gubernamental de diferentes partes del mundo. Podemos ver que sus proporciones, su diseño geométrico está basado en conocimientos esotéricos. Vemos incluso tangiblemente elementos masónicos, como lo podemos ver en el Palacio Nacional, que claramente yo hasta estuve ahí viendo, ¿no? Podemos verlo en el Palacio de Versalles en Francia, en el Capitolio de los Estados Unidos, en el Palacios de América Latina, ¿no? Como el Palacio Nacional, que es en este caso el que estoy comentando. Entonces, después de este repaso histórico, quiero dejar la siguiente reflexión, ¿no? Cómo a lo largo del tiempo los gobiernos han buscado un pensamiento laico y plenamente materialista, una visión utilitarista del mundo que también hace que el ser humano también pueda ser entendido como una especie de ser que tiene que ser utilizable o utilizado, ¿no? Por diferentes poderes, ¿no? Y se busca esa visión laica y materialista del mundo y es la que se piensa que también está dentro de la política, pero mientras tanto en la política vemos bastantes simbolismos, bastantes relaciones con escuelas esotéricas, con rituales, con aspectos así. Entonces, ¿por qué mientras que al pueblo, a la gente común se le vende esta idea de que solo existe este mundo materialista, al grado de que se ridiculiza todo conocimiento esotérico, todo conocimiento sobrenatural, religioso, espiritual, se ridiculiza y se ve como prácticamente parte de la opresión antigua, cuando los mismos poderes siguen utilizando la ritualística y utilizan también lo ceremonial, ¿no? Dentro de todos sus mecanismos. Entonces, bueno, esto nos deja pensando, ¿no? Si esto no será un interés por quitarle justamente al ser humano su espíritu, su dimensión espiritual, y que esta dimensión espiritual quede únicamente en manos, digamos, de esos poderosos que curiosamente siguen practicando ciertos rituales, de los cuales pues ya hemos tenido algunas noticias, pero claramente se podría hacer un video más largo de ejemplos mucho más precisos, ¿no? Pero bueno, ya en este video he puesto algunos ejemplos. Que vamos a ver que la magia que está relacionada con el poder es una magia que cae más en lo oscuro, en lo negro, porque es lo más eficiente. Y bueno, de esto vamos a platicar ya, pero desde otra mirada. Ahorita estamos desde una mirada histórica. El otro video sería una mirada ya plenamente esotérica, con textos plenamente esotéricos. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Pónganme en sus comentarios qué piensan ustedes y los espero en los siguientes.